Saludos con todos. El día de hoy estaremos trabajando sobre la tarea académica Análisis de demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Johnny Lescano Ansieta en representación de 34 congresistas contra el artículo 4 de la Ley 1801, Ley de Himno Nacional, y su relación con el garantismo jurídico. Bien, este proceso, en primer lugar, veamos qué es un proceso de inconstitucionalidad. Este proceso consiste en el control normativo de las normas con rango legal. Es decir, lo que se busca es que a través de este proceso se garantice el principio de la supremacía de la Constitución. Resumen del caso. El presente caso es de analizar sobre la demanda que hicieron los congresistas encabezados por Johnny Lescano en contra del artículo 4 de la Ley 1801, ley que declara oficiales e intangibles la letra y música del himno nacional. Esta ley fue publicada el 26 de febrero de 1913 con firmas debidamente certificadas por el oficial mayor del Congreso de la República. ¿Qué es lo que se trató aquí? ¿Qué es lo que analizó el tribunal? En primer lugar, vio si el tribunal era competente para ver una ley de 1913. También si era compatible el artículo 4 de dicha ley con los derechos protegidos por la Constitución, como a la propiedad de la creación intelectual artística reconocidos por el inciso 8 del artículo 2 de la Constitución. Asimismo, también tenemos si la primera estrofa del himno nacional vulneró el artículo 1 de la Constitución Política y si el Congreso podía modificar el himno nacional. Luego de haberse analizado, se llegó a la conclusión que esta ley sí vulneraba la Constitución Política, vulneraba, como hemos señalado, el artículo 2, inciso 8 de la Constitución, de los derechos de autor de la propiedad intelectual, en razón que el autor del himno nacional, José de la Torre Ugarte, había elaborado el himno y dicha ley lo reconocía. Sin embargo, habían omitido una estrofa y habían colocado otra que no era de su autoría. Entonces el tribunal dijo que si bien se tiene que respetar la creación intelectual del autor, pero también que había costumbre en el Perú de entonarse otra estrofa, la conocida de largo tiempo, El Peruano Oprimido, y dijo que no se podía anularse, sino debería ser integrada, pero al final colocándose como el autor era anónimo. Entonces, esta sentencia tiene mucha relación con el garantismo de Ferrajoli. Recordemos que Ferrajoli en su modelo constitucional señala que hay una subordinación de todos los poderes públicos y privados y en los vínculos impuestos a ellos en garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Es por eso que en este expediente de proceso de inconstitucionalidad se evaluó si la norma impugnada vulnera el derecho a la protección de la propiedad intelectual y artística de una obra literaria en su dimensión objetiva, la cual estaba protegida por la Constitución, en la cual se concluyó que efectivamente dicha ley dada en 1913 vulneró el derecho de autor en su acepción de derecho moral de integridad de la obra de carácter perpetuo y en su dimensión objetiva. En ese sentido, el autor debería ser protegido el derecho fundamental, porque en este garantismo de Ferrajoli establece que los derechos fundamentales deben ser protegidos por el Estado y deben ser protegidos y respetados por todo ámbito, incluso por el propio Congreso al emitir su ley. Entonces, esta posición de Ferrajoli concuerda mucho con el fallo del Tribunal Constitucional en razón que garantiza los derechos fundamentales. De igual modo, también nosotros compartimos dicha posición, estamos de acuerdo con ello,
con dicho pronunciamiento del Tribunal Constitucional y de la teoría garantista de Ferrajoli, el cual otorga un sistema de garantías y respeto de los derechos humanos frente a su violación por parte del Estado o particulares. Como conclusión tenemos que todos estamos obligados a respetar la Constitución y las leyes. Y cuando vemos que alguna norma con rango legal vulnera la Constitución en el fondo y la forma, tenemos el derecho de presentar una acción de inconstitucionalidad para que dicha norma sea expulsada del ordenamiento jurídico peruano. El garantismo entonces es un modelo de derecho fundado en la subordinación de todos los poderes a respetar la Constitución. Los derechos fundamentales prevalecen sobre cualquier otra consideración política. Representa la faceta del constitucionalismo que formula las técnicas idóneas de garantizar y asegurar el máximo grado de efectividad de los derechos constitucionales. El derecho de autor comprende la creación intelectual, artística, técnica o científica y la protección de su propiedad, de los derechos morales de paternidad e integridad. De igual modo también vemos que los derechos morales, al menos en su acepción de respeto a la paternidad e integridad, son perpetuos, son inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. Muy bien, entonces hemos llegado a la parte final. Muchas gracias.